¿Alguna vez has sentido que eres una amenaza para el infierno? Tal vez no lo sabes, pero hay cristianos que el enemigo evita a toda costa, no por lo que tienen, sino por lo que representan, y quizás tú eres uno de ellos, aunque aún no lo hayas descubierto. Hoy quiero hablarte directamente al corazón, porque si estás viendo esto, no es casualidad. Hay un fuego dentro de ti que Satanás no puede apagar. Dios no te formó para ser espectador, sino para marcar territorio en lo espiritual. Este mensaje es para ti. Prepárate, porque tu identidad está a punto de revelarse. Quiero que te detengas un segundo y pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que podrías avanzar más rápido si tan solo dejaras ciertos principios a un lado? No tienes que decirlo en voz alta, lo sé, porque todos hemos estado ahí. Todos hemos sentido esa tensión entre lo que creemos y lo que el mundo espera de nosotros. Esa presión silenciosa que te susurra al oído. Solo esta vez no es tan grave. Nadie lo va a notar. Pero tú sí lo notas. Y Dios también. Hay un tipo de cristiano que el enemigo no puede manipular. Y es ese que ha decidido, cueste lo que cueste, que su fe no está en venta. No se trata de alguien perfecto. Se trata de alguien que ha sido probado en el fuego, que ha llorado en privado por las decisiones difíciles que ha tenido que tomar, pero que aún así eligió permanecer firme. Ese cristiano que perdió oportunidades por decir no, que se quedó solo por no comprometer su integridad, que fue criticado, malinterpretado, ridiculizado, pero nunca se dobló, porque sabía que su fe no era una moda, ni una apariencia. Era su esencia, era su pacto con Dios. Y eso no se negocia. Tal vez tú eres ese cristiano, o tal vez estás en el proceso de convertirte en uno. Pero déjame decirte algo desde lo más profundo. Si alguna vez sentiste que mantenerte firme te ha costado algo, estás en el camino correcto. Porque las decisiones que más incomodan al infierno son las que más agradan al cielo. Y hay una guerra invisible que se activa cada vez que decides no ceder. Porque un cristiano que no negocia su fe es más peligroso que 1000 palabras vacías. Y eso lo sabe Satanás. Recuerdo una etapa en la que mantener mis convicciones me dejó en silencio. Mientras otros avanzaban por caminos más prácticos, yo sentía que mi fidelidad me estaba costando más de lo que estaba recibiendo. Las puertas no se abrían. Las oportunidades parecían irse en otra dirección. Y, lo confieso, hubo momentos en los que pensé, ¿será que Dios se olvidó de mí por ser fiel? Pero justo en esos momentos de duda, algo dentro de mí se fortalecía. Era como si el cielo me estuviera diciendo, no estás perdiendo, estás construyendo algo eterno. Cuando eliges no negociar tu fe, tal vez no recibas aplausos, pero estás sembrando obediencia. Y cada semilla de obediencia produce una cosecha que el enemigo no puede destruir. El enemigo puede tocar tus circunstancias, puede probar tu paciencia, puede incluso usar personas cercanas para hacerte dudar. Pero hay algo que jamás podrá tocar: tu decisión de ser fiel cuando nadie te está mirando. Quiero que imagines esto. Estás parado frente a una mesa. Sobre ella hay contratos invisibles. Uno de ellos dice: éxito inmediato, pero a cambio de tus valores. Otro dice: reconocimiento público, pero a costa de tu integridad. Y un tercero: relaciones que te aceptan, pero te alejan de Dios. Todo parece atractivo. Pero en ese momento, tu espíritu se levanta y dices: no firmo ninguno, porque mi vida ya está comprometida con alguien más. Esa escena espiritual, aunque nadie la vea, es más poderosa que cualquier acto visible, porque el cielo la registra y el infierno tiembla. ¿Sabes por qué Satanás teme a este tipo de cristiano? Porque no puede predecirlo, porque no puede comprarlo, porque no puede asustarlo con la pérdida. Porque cuando estás dispuesto a perderlo todo por mantenerte firme, ya no hay nada que él pueda usar para controlarte. Eres libre. Y un creyente verdaderamente libre es dinamita espiritual, porque no actúa por conveniencia, sino por convicción.
La Biblia está llena de ejemplos así. Piensa en Daniel, un joven con toda una vida por delante, rodeado de presión cultural, política y espiritual. Le ofrecieron los manjares del rey, la educación más sofisticada, el prestigio de pertenecer a la corte. Solo tenía que adaptarse. Solo tenía que aceptar la comida que todos comían, hablar como todos hablaban, vivir como todos vivían. Pero Daniel dijo: no me contaminaré. No porque la comida fuera en sí misma el problema, sino porque sabía que esa era la puerta de entrada para negociar su fe. Y Daniel decidió cerrarla antes de que se abriera del todo. Esa decisión lo pudo haber excluido, pero lo conectó con lo eterno. Y eso mismo ocurre contigo. Tal vez hay cosas que no estás aceptando, invitaciones que has rechazado, caminos que no has tomado. Y te preguntas si te estás perdiendo de algo. Pero la verdad es que no estás perdiendo, estás siendo preservado. Dios guarda a los suyos no solo a través de bendiciones, sino también a través de restricciones. Lo que Él no te permitió, te protegió, y lo que no aceptaste, te fortaleció. Déjame contarte algo personal. Hubo un momento en mi vida en que se me ofreció una oportunidad que, humanamente, parecía perfecta. Todos a mi alrededor decían: ¿es de Dios? No puedes dejar pasar esto. Pero algo en mi interior no estaba en paz. Había un detalle que, aunque pequeño, comprometía mis valores. Era sutil, nadie lo notaría, pero yo sí, y Dios también. Decidí decir no. Fue difícil. Sentí que estaba retrocediendo mientras otros avanzaban, pero meses después, todo salió a la luz. Aquello que parecía tan prometedor terminó siendo una trampa disfrazada de bendición. Y entendí algo: cuando eres fiel en lo secreto, Dios te guarda en lo público. Muchos quieren el favor de Dios, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la fidelidad. Porque ser fiel no es glamoroso. No siempre es recompensado de inmediato. A veces es solitario. A veces duele. Pero cada acto de obediencia que haces en lo oculto construye un escudo espiritual que el enemigo no puede atravesar. Piensa en esto como un edificio. Cada decisión que tomas por fe, aunque no parezca gran cosa, es como un ladrillo más. Al principio no se nota. Nadie aplaude una estructura a medio hacer. Pero un día, esa construcción espiritual se convierte en un refugio, no solo para ti, sino para otros. Porque la fidelidad no solo te protege, también inspira, también guía, también levanta a los que vienen detrás. Imagina que estás caminando en medio de un bosque. Todo está oscuro. El camino no es claro, pero tú llevas una antorcha. Esa antorcha es tu convicción, y aunque el viento sopla fuerte, tú la sostienes firme. Esa luz, por pequeña que sea, no solo te guía, también revela el camino para los que vienen detrás. Tu firmeza es una señal. Tu fe no negociada es un faro. No sabes a cuántos estás impactando simplemente por no rendirte. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que si tan solo cedieras un poco, todo sería más fácil? ¿Cuántas veces has estado a punto de justificar lo que sabes que no está bien? Solo para evitar el conflicto, el rechazo, el precio. No estás solo. Pero quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. Cada vez que decides mantenerte firme, estás diciendo algo en lo invisible. Estás diciendo: mi alma no está a la venta. Y esa frase, aunque no se escuche con los oídos, retumba en lo espiritual. El enemigo quiere verte cansado. Quiere que sientas que tu fidelidad no tiene fruto. Quiere que creas que todos avanzan menos tú. Pero eso es una ilusión. Porque mientras él ve resultados rápidos, tú estás cosechando eternidad. Y hay bendiciones que solo se activan cuando decides no ceder. Algunas puertas se abren cuando te atreves a cerrarle la puerta a lo incorrecto. Algunas conexiones se sueltan cuando decides no conectarte con lo que te aleja de Dios. Tal vez no te has dado cuenta, pero lo que el infierno teme no es tu talento,
tu fama, ni siquiera tu conocimiento. Lo que más teme es tu capacidad de decir no, cuando todos dicen sí. Es esa fuerza espiritual que nace de saber quién eres y de quién eres. Porque cuando lo tienes claro, no hay presión que te haga ceder. Visualiza esto. Estás frente a una montaña. Todos te dicen que la única forma de escalarla es soltarte de lo que llevas contigo. Que tu mochila es muy pesada. Que tu fe es anticuada. Que tus principios te están retrasando. Pero tú eliges subir con ella. Porque sabes que esa mochila, aunque pesa, contiene tu propósito. Otros llegarán antes, pero tú llegarás completo. Y eso, en el reino, es lo que cuenta. No estás solo en este camino. Aunque parezca difícil, aunque a veces duela, cada paso que das en fidelidad está siendo registrado. Hay recompensas que vienen en silencio, victorias que se celebran en el cielo aunque aquí nadie las vea. Y hay una corona que se forma con cada decisión correcta que tomas cuando nadie te está aplaudiendo. Así que, si hoy te encuentras en un punto donde debes decidir entre tu fe y tu comodidad, recuerda esto. Satanás no teme a los cristianos populares. Teme a los que, aun en silencio, no se venden. Porque esos son los que construyen historia espiritual. Los que no negocian su fe, aunque cueste todo. Y puede que cueste, pero lo vale. Todo lo vale. ¿Cuántas veces has sentido que tu oración no pasa del techo? Que hablas y no hay respuesta. Que clamas y el silencio te responde. Te entiendo. No hay nada más frustrante que orar con el corazón abierto y no ver resultados. Al menos no de inmediato. Pero lo que muchos no saben es que hay una clase de cristiano cuya oración incomoda al infierno, aunque nadie escuche, aunque no se publique, aunque no se vea. Es el que ora cuando todos callan. Y créeme, Satanás le teme profundamente, porque el que ora en secreto tiene una autoridad que no necesita ser anunciada. Es ese creyente que no busca ser oído por el mundo, sino por Dios. No ora por rutina ni por apariencia. Ora porque sabe que cuando el cielo escucha, el infierno se agita. Su vida no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Y su arma más letal no es una plataforma ni un púlpito. Es una habitación cerrada, una voz quebrada y una fe encendida. Tal vez tú eres ese tipo de cristiano y no lo sabías. Tal vez pensaste que tu oración era pequeña, que no tenía impacto, que nadie la escuchaba. Pero quiero que entiendas esto. Las oraciones más temidas por Satanás no son las más largas, ni las más elocuentes, ni las más públicas. Son las que nacen desde el dolor y la convicción. Son las que no se detienen cuando todo parece estar en contra. Son esas oraciones que no necesitan testigos porque saben que ya tienen audiencia en el cielo. Piensa en lo siguiente. Mientras muchos solo oran cuando hay crisis, tú has aprendido a orar incluso en la calma. Cuando otros duermen, tú intercedes. Cuando otros se quejan, tú clamas. Cuando otros dudan, tú doblas rodillas. Y eso, en lo espiritual, provoca terremotos. Porque cuando oras sin aplausos, estás sembrando poder sin que nadie lo vea. Y cada palabra que pronuncias, aunque nadie la escuche en esta tierra, está siendo archivada en el cielo como un acto de guerra espiritual. Imagina que cada oración tuya es como una gota que cae constante sobre una roca. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo esa constancia perfora lo que parecía imposible. Así funciona tu vida de oración, silenciosa por fuera, pero poderosa por dentro. Estás haciendo grietas en las fortalezas del enemigo. Estás debilitando cadenas antiguas. Estás abriendo puertas que aún no ves. Hay momentos en los que la oración no cambia lo que te rodea de inmediato, pero te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo comienza a alinearse. Porque la oración no es solo un mecanismo de petición, es un acto de transformación. No solo hablas con Dios, te formas con Él.
En cada clamor, tu carácter se moldea. En cada silencio, tu paciencia se fortalece. En cada lágrima, tu espíritu se afila. Y ese proceso es exactamente lo que Satanás quiere evitar. Porque el enemigo no teme a un cristiano ocupado, ni siquiera a uno talentoso. Teme a uno que sabe arrodillarse. Porque en esa posición, tú accedes a lugares que él no puede tocar. En esa intimidad con Dios, recibes instrucciones que el enemigo no puede interceptar. Y ahí, en lo secreto, es donde verdaderamente se ganan las batallas que el mundo no entiende. Recuerdo noches en las que no tenía palabras, solo lágrimas. No oraba con frases estructuradas. Solo decía, Dios, no entiendo, pero aquí estoy. Y eso bastaba. Porque Dios no necesita discursos, necesita corazones. Y un corazón rendido es más fuerte que 1000 oraciones vacías. El enemigo lo sabe. Por eso intenta robarte ese momento sagrado. Llena tu agenda, distrae tu mente, sobrecarga tu alma. Todo para que no tengas tiempo para lo único que realmente te conecta con el poder real. Imagina que tu habitación se transforma, cada vez que oras, en un campo de batalla invisible. Entran ángeles, se levantan escudos, se activan promesas, y tú, ahí, aparentemente solo, estás moviendo cosas que ni siquiera te imaginas. No importa si estás de rodillas, sentado, caminando, con palabras o en silencio. Si lo haces desde el Espíritu, el cielo responde. Porque una oración sincera tiene más peso que 1000 estrategias humanas. Piensa en Elías, un hombre común como tú. Pero cuando oró, el cielo se cerró. Y cuando volvió a orar, la lluvia regresó. No fue por su posición ni por su fama. Fue por su conexión. Porque cuando un corazón está alineado con Dios, lo imposible se vuelve posible. Elías no tenía ejército. No tenía recursos, pero tenía oración. Y eso fue suficiente para cambiar la historia de una nación. Ahora quiero que pienses en tu propia historia. ¿Cuántas veces oraste por algo y no pasó nada? Al menos en apariencia. ¿Cuántas veces pensaste que tus palabras se perdían en el aire? Y sin embargo, hubo paz, hubo fuerza, hubo dirección. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solo responde con milagros visibles. Muchas veces, su mayor respuesta es mantenerte firme cuando todo se quiere derrumbar. Y esa fuerza viene de la oración. No de la oración perfecta, sino de la constante, de la honesta, de la que nace de lo profundo. Hay oraciones que tardan años en manifestarse, pero que empiezan a cambiarte desde el primer día. Porque cada vez que oras, estás diciendo, confío aunque no vea, creo aunque no sienta, sigo aunque duela. Y esa constancia construye una fe que no depende de emociones, sino de convicciones. Ese es el tipo de fe que hace temblar al enemigo. Quiero que te visualices como un centinela espiritual. No uno que grita desde las murallas, sino uno que vigila desde su rincón, que intercede mientras otros duermen, que mantiene la llama encendida mientras el resto ha bajado los brazos. Ese eres tú cuando eliges orar sin condiciones. Cuando no necesitas un milagro para hablar con Dios, sino que hablas porque sabes que Él está ahí, siempre. Y aquí está la clave que pocos comprenden. La oración constante no solo cambia situaciones, cambia atmósferas. Cuando oras en tu casa, estás limpiando el ambiente. Cuando oras por tus hijos, estás cubriéndolos con una armadura que ellos aún no entienden. Cuando oras por tu futuro, estás preparando un camino que tus pies aún no han tocado. Cada oración es como una llave que abre puertas invisibles. No ves el mecanismo, pero el acceso está ocurriendo. Sé que hay momentos en los que te cansas, en los que sientes que tu fe está en piloto automático. Pero incluso en esos días, cuando decides seguir orando, estás haciendo algo grande. Porque no estás orando desde la emoción, sino desde la decisión. Y eso tiene un peso mayor. Porque esa clase de oración es madura, profunda, poderosa.
No se trata de gritar más fuerte. Se trata de permanecer. Y los que permanecen, vencen. Una vez me encontraba orando por algo que parecía estancado. Día tras día. El mismo clamor, la misma súplica, el mismo silencio. Hasta que un día no cambió la situación, pero cambió mi forma de verla. Ya no oraba para que Dios hiciera lo que yo quería. Empecé a orar para entender lo que Él quería. Y ahí todo cambió. Porque la oración no es solo una herramienta de petición. Es un canal de alineación. Es donde tu voluntad empieza a rendirse y la voluntad de Dios comienza a tomar forma en tu vida. Eso es lo que Satanás no quiere que descubras. Por eso hace que veas la oración como una rutina vacía. Por eso te llena de distracciones, de pensamientos sueltos, de cansancio espiritual. Porque sabe que si logras mantener una vida de oración constante, su margen de acción sobre ti disminuye. Porque mientras tú oras, el cielo se activa y sus planes se desactivan. Y no necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas hacer de la oración un hábito, no una emergencia. Porque los cristianos que oran en secreto, que buscan a Dios en lo cotidiano, que no esperan una crisis para buscar su rostro, esos son los que realmente sostienen lo invisible. Y cuando tú eres uno de ellos, el infierno lo sabe. Imagina tu vida como un altar. Cada vez que oras, estás echando leña al fuego. A veces la llama es intensa. Otras veces parece apenas una brasa. Pero mientras sigas alimentando ese fuego, nunca se apagará. Y llegará el momento en que esa llama será tan fuerte que alumbrará más allá de lo que puedes ver. Tus oraciones están construyendo algo que aún no ves, pero que ya está tomando forma. Así que si alguna vez sentiste que orar no servía de nada, hoy quiero que lo veas con otros ojos. Porque esa oración que hiciste llorando, esa que repetiste sin fuerzas, esa que hiciste solo con un suspiro, no se perdió. Dios la escuchó, el cielo la guardó, y el enemigo la temió. Y mientras otros se olvidan, tú sigues. Mientras otros se enfrían, tú te mantienes. Mientras otros callan, tú oras. Y eso lo cambia todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el enemigo ha atacado con tanta intensidad justo en los momentos en que tú más intentabas avanzar? No es casualidad. El dolor que viviste, las traiciones, las pérdidas, los silencios, todo eso tenía una intención: quebrarte desde adentro. Porque hay algo que Satanás no soporta, y es ver cómo alguien transforma sus cicatrices en armas. Hay cristianos que no solo sobreviven al dolor, sino que lo convierten en fuego. Y ese fuego, lo que el enemigo planeó para destruir, se convierte en la chispa que enciende su propósito. Tal vez no lo sabías, pero ese eres tú. Sí, tú. El que se cayó pero se levantó. El que lloró en silencio, pero siguió avanzando. El que en vez de rendirse, decidió usar el dolor como puente. Hay una clase de creyente que Satanás teme profundamente, y es aquel que ya no pelea por reconocimiento, sino porque entendió que cada herida tiene un mensaje. Cada temporada difícil, una asignación. Cada desierto, una voz. El infierno teme al que no reniega de su proceso, sino que lo abraza y lo convierte en un altar. Es fácil vivir con fe cuando todo fluye, cuando hay respuestas, cuando hay puertas abiertas, cuando hay compañía. Pero hay otro nivel de fe que solo nace cuando todo te es quitado, cuando estás solo, cuando la oración no trae respuesta, cuando lo que antes te sostenía se quiebra. Y es ahí, justo ahí, donde algunos se apagan y otros se encienden. No porque sean más fuertes, sino porque eligieron ver el dolor como una señal, no como un castigo. Tal vez estás en medio de ese proceso ahora. Tal vez estás diciendo, ¿por qué me tocó vivir esto? Y aunque no tenga todas las respuestas, quiero darte una verdad que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Lo que viviste no fue un error, fue una preparación.
no para victimizarte, sino para activarte. Porque lo que te hizo llorar ayer es lo que hoy te convierte en un arma viva, un instrumento que no solo sobrevive, sino que transforma. Imagina por un momento que cada lágrima tuya es recogida en el cielo como una semilla. Y mientras tú pensabas que estabas perdiendo, el cielo estaba sembrando. No te diste cuenta en ese instante. Solo veías oscuridad. Solo sentías el vacío. Pero bajo la superficie, algo estaba ocurriendo. Y ahora, el fruto de ese dolor es un nivel de autoridad que no se obtiene por orar bonito, ni por saberse versículos. Se obtiene caminando cuando no quedan fuerzas, creyendo cuando todo parece perdido, y amando a Dios incluso cuando duele. Recuerdo una temporada donde todo parecía apagarse. Las cosas que antes me apasionaban ya no tenían sentido. La motivación se fue, las fuerzas se drenaron, y cada mañana me costaba levantarme. Me preguntaba si todo lo que había hecho tenía valor, si Dios aún me veía, si no estaba simplemente caminando en círculos. Fue en ese punto, el más oscuro, donde algo se quebró, y no fue mi fe, fue mi orgullo. Dejé de intentar entender todo, dejé de buscar explicaciones, y solo dije: haz lo que quieras, Dios, pero no me sueltes. Esa rendición no me hizo débil, me hizo libre. Y ahí comenzó todo. Porque cuando sueltas el deseo de controlar tu proceso, cuando dejas de huir del dolor y eliges enfrentarlo, algo sobrenatural ocurre. Lo que antes te pesaba, ahora te empuja. Lo que antes dolía, ahora te da discernimiento. Ya no ves con ojos heridos, sino con ojos entrenados. Aprendes a detectar la necesidad de otros porque tú ya pasaste por ahí. Y sin darte cuenta, comienzas a sanar a otros con las mismas heridas que antes te dejaron marcado. Eso es lo que más teme el enemigo. No le asusta el que ora con volumen, le asusta el que ha pasado por el fuego y aún así decidió volver al campo de batalla. Le teme al que fue herido pero no se volvió amargo, al que perdió todo pero aún así alaba, al que tiene motivos para callar, pero eligió hablar de esperanza. Porque ese cristiano, el que convierte su dolor en propósito, es como un faro en la oscuridad. Su vida grita aunque no diga una palabra, y donde él pisa, lo invisible se estremece. Piénsalo así. Cada proceso doloroso que viviste fue una clase. No la elegiste, no la esperabas, pero la atravesaste. Y ahora llevas dentro de ti respuestas que otros necesitan. Pero esas respuestas no saldrán si escondes tus heridas. No florecerán si te avergüenzas de tu historia. Porque el poder no está en haberlo hecho todo perfecto, sino en no haberte rendido. Mira a José, lo traicionaron sus hermanos. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente, encerrado en una prisión que no merecía. Años de silencio, años de olvido. ¿Y sabes qué hizo con todo eso? Lo convirtió en visión. Cuando finalmente tuvo delante a los que lo traicionaron, no los destruyó, los salvó. Porque ya no era un muchacho herido, era un hombre con propósito. No actuó desde la herida, sino desde la sanidad. Y eso cambió el destino de una nación entera. Dime algo, ¿qué harás tú con tu historia? Porque tienes dos opciones: seguir viendo tu pasado como una carga, o entender que fue el terreno donde Dios estaba sembrando algo más grande. Y si eliges lo segundo, tu dolor ya no será tu debilidad, será tu plataforma. No para brillar tú, sino para mostrar cómo Dios transforma lo que otros desecharon. Quiero que te visualices ahora como un constructor. Tienes frente a ti todas las piezas rotas de tu vida, lo que perdiste, lo que fallaste, lo que te dolió. Y tienes una decisión que tomar. ¿Los esconderás? ¿Los barrerás debajo de la alfombra? ¿O te atreverás a construir con ellos algo nuevo? Porque ahí es donde comienza el verdadero propósito. Cuando decides que tu historia no será lo que te limite, sino lo que te impulse. El dolor no es tu final, es tu punto de partida.
A veces creemos que para tener propósito debemos tener una vida impecable, sin errores, sin fracturas. Pero la verdad es que las historias que más impactan no son las de perfección, sino las de redención. Son esas vidas que, a pesar de todo, eligieron amar otra vez, confiar otra vez, intentarlo otra vez. Y eso es lo que Satanás no soporta. Ver que lo que pensó que destruiría tu fe, terminó fortaleciendo tu llamado. Hay algo que aprendí y que quiero que guardes como un tesoro. Cada vez que atraviesas una temporada difícil y eliges no endurecerte, estás venciendo al enemigo sin necesidad de gritar. Tu silencio puede ser una oración, tu perseverancia, una predicación, tu proceso, un arma. Y ese tipo de victoria no se publica, se vive, no necesita validación. Ya tiene el respaldo del cielo. Y ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces te sentiste inútil después del dolor? ¿Cuántas veces pensaste que por lo que sufriste ya no podrías ser usado por Dios? Esas mentiras fueron sembradas con precisión, porque el enemigo no solo quiere herirte, quiere convencerte de que tu herida te descalifica, pero la verdad es otra. Esa herida, si se sana en Dios, se convierte en un canal de poder. Lo que fue una grieta se vuelve una fuente. No ignores las cicatrices. Ellas hablan de lo que sobreviviste. Y cuando decides mostrarlas sin miedo, sin vergüenza, estás dando permiso a otros para sanar también. Te conviertes en respuesta, en camino, en prueba viviente de que Dios sí restaura, sí levanta, sí transforma. Y ahí está el verdadero propósito. No es tener una vida sin sufrimiento. Es permitir que ese sufrimiento se convierta en una herramienta divina. Porque mientras estés respirando, aún hay propósito, aún hay razón, aún hay algo dentro de ti que puede ser usado para impactar. Tu historia no terminó, solo cambió de forma. El enemigo lo sabe, por eso te quiere en silencio, en vergüenza, en culpa. Pero tú no fuiste llamado a esconderte. Fuiste llamado a alumbrar. Y a veces, lo que más ilumina no es tu éxito, es tu testimonio. Esa parte rota que elegiste no ocultar. Ese capítulo oscuro que ahora usas como puente para que otros salgan de su cueva. Así que pregúntate, ¿qué partes de tu historia aún no has redimido? ¿Qué dolor estás guardando como si fuera un castigo, cuando en realidad es la llave para abrir nuevas puertas? No todo lo que dolió fue una pérdida. Algunas cosas dolieron para despertar lo que estaba dormido. Tu dolor no fue en vano, fue un entrenamiento. Y hoy, si eliges transformar esa herida en propósito, no solo te liberas tú, abres un camino para muchos más. Porque ese es el cristiano que el enemigo más teme. El que, habiendo pasado por el infierno, aún sigue caminando hacia el cielo. ¿Cuántas veces has sentido que tu obediencia no da frutos? Que vivir de forma correcta, honesta, limpia, parece no generar ningún resultado visible. Mientras otros avanzan con atajos, tú sigues esperando en silencio, haciendo lo correcto, sin aplausos, sin reconocimiento, sin recompensa aparente. Y aún así, eliges mantenerte firme. Esa es la clase de decisión que no se nota en la superficie, pero que sacude los cimientos de lo espiritual. Porque el infierno no teme al que aparenta tener fe, teme al que vive en integridad, incluso cuando no hay testigos, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando duele. Hay un tipo de cristiano que no necesita ser visto para ser eficaz, no necesita mostrar su fe, porque su vida ya lo hace. Su forma de hablar, de actuar, de tratar a otros, de mantenerse firme cuando lo fácil sería ceder. Ese cristiano no se construyó en una plataforma, se formó en lo secreto, en los lugares donde nadie lo validó, pero donde Dios lo moldeó. Y lo que se forma en lo oculto tiene un peso eterno, porque lo que el hombre no premia, Dios lo honra.
Y lo que el mundo ignora, el cielo registra. Tal vez tú eres ese tipo de persona. Tal vez nadie te ha dicho gracias. Tal vez tu fidelidad parece invisible. Pero quiero que escuches esto con el corazón abierto. Lo que haces cuando nadie te observa es lo que define tu autoridad espiritual. Lo que decides en lo privado determina el poder con el que caminas en lo público. Y eso es lo que el enemigo no soporta. Que no necesitas validación externa para seguir haciendo lo correcto. Muchos viven bajo la mirada del público. Se esfuerzan cuando los ven, se comportan cuando hay ojos sobre ellos, oran fuerte cuando hay audiencia, dan lo mejor cuando hay premio. Pero hay una clase distinta de creyente. Uno que no necesita público, porque su corazón ya está rendido. Uno que no busca recompensa porque su mayor gozo es obedecer. Uno que sabe que la verdadera integridad no depende de las circunstancias, sino de la convicción. Y ese tipo de fe no puede ser corrompida. Recuerdo una temporada donde mantenerme firme me costó más que ceder. Donde decir no significaba quedarme fuera, ser incomprendido, parecer exagerado. Nadie lo supo. Nadie lo valoró. Pero en ese silencio aprendí algo que aún conservo como una perla espiritual. La integridad pesa más que la oportunidad. Porque una puerta abierta sin integridad es una trampa disfrazada de bendición. Pero una puerta cerrada que se evitó por fidelidad es una señal de que Dios te está preservando para algo mayor. A veces, lo más difícil no es resistir al pecado visible, sino a las pequeñas grietas que parecen inofensivas. Esa media verdad, ese silencio cómplice, ese favor injusto, esa decisión que nadie notaría pero que tú sabes que está fuera del diseño divino. Son en esas grietas donde se pierde o se consolida la integridad. Y cuando decides sellarlas con obediencia, aunque parezca exagerado, estás construyendo una base espiritual indestructible. Hay quienes brillan porque el mundo los puso en alto, pero otros brillan porque Dios los encendió desde dentro. Y esa luz, aunque no sea visible para todos, es imposible de apagar, porque la integridad no necesita ser explicada. Se siente, se transmite, se respira. Es como un perfume que no se ve, pero que llena el ambiente. Y cuando caminas con integridad, aunque tu voz sea suave, tu autoridad es profunda. Piensa en David, antes de ser rey. Muchos lo ven como el valiente que enfrentó a Goliat, pero pocos se detienen a observar al joven que cuidaba ovejas en lo secreto, que mató leones y osos sin que nadie lo viera, que adoraba cuando nadie escuchaba, que obedecía cuando no había promesas a la vista. Esa etapa en lo oculto fue la que lo calificó para el trono, porque el que es fiel en lo poco, en lo secreto, en lo invisible, será levantado en el tiempo perfecto. No por mérito humano, sino por aprobación divina. La verdadera guerra no se libra en lo visible, se libra en los pequeños momentos del día a día, cuando puedes mentir y decides decir la verdad, cuando puedes aprovecharte de algo y eliges actuar con justicia, cuando puedes vengarte y eliges perdonar. Cada una de esas decisiones es una semilla que parece pequeña, pero que está construyendo un legado. Porque la integridad no solo bendice tu presente, protege tu futuro. Hay personas que cargan frustración porque no entienden por qué no avanzan. Pero muchas veces lo que está deteniendo las bendiciones no es la falta de oración, sino la falta de coherencia. Porque Dios no bendice talentos sin carácter, no multiplica aquello que no tiene raíz. Y la integridad es esa raíz que, aunque crece en lo profundo, es la que sostiene todo lo demás. Puedes tener dones, visión, recursos, pero si no hay integridad todo se cae. Es solo cuestión de tiempo. Por eso el enemigo trabaja en lo oculto, porque sabe que si puede corromperte en lo secreto, podrá destruir lo público sin que nadie entienda cómo pasó. Por eso envía tentaciones sutiles, distracciones, justificaciones, porque no necesita que caigas de inmediato. Le basta con que empieces a ceder poco a poco. Pero ahí es donde debes estar más alerta, porque cada pequeño no que dices en el nombre de tu fidelidad
Es una barrera que el infierno no puede cruzar. Y no se trata de perfección, se trata de decisiones. Decisiones que nadie celebra, pero que los cielos sí anotan. Como cuando decides no mirar lo que daña tu mente. Como cuando devuelves lo que no era tuyo. Como cuando eliges hablar con gracia en lugar de descargar tu ira. Todo eso está formando algo dentro de ti que es más valioso que el oro. Está formando un espíritu que el enemigo no puede imitar. Un espíritu íntegro. Un día estaba frente a una situación incómoda. Podía callar, mirar a otro lado, justificarme, o podía hacer lo correcto, aunque me costara una relación importante. Y esa tensión era real. Mi mente decía, no es para tanto. Pero mi espíritu decía, no vendas lo eterno por lo momentáneo. Elegí lo correcto. No hubo aplausos. Al contrario, hubo rechazo. Pero esa noche dormí en paz. Y la paz, esa que no se compra, esa que no se negocia, fue la señal de que había hecho lo correcto. Porque cuando vives con integridad, puede que no tengas fama, pero tienes descanso. Puede que no tengas aprobación, pero tienes cobertura. Puede que no avances rápido, pero avanzas firme. Y eso vale más que cualquier éxito vacío. La integridad te da algo que ningún hombre puede quitarte: autoridad real. Esa que no necesita gritar para ser escuchada. Esa que no depende del volumen, sino de la coherencia entre lo que dices y lo que vives. Si hoy sientes que nadie valora tu fidelidad, que nadie ve tu lucha por mantenerte limpio, que nadie reconoce tus esfuerzos por vivir con rectitud, quiero decirte algo: Dios sí lo ve, Él sí lo valora, Él sí lo recompensa. Y aunque el mundo tarde en notarlo, Él nunca se retrasa. Todo lo que estás sembrando en lo secreto se multiplicará en lo visible. En su tiempo, en su forma, de su manera. Hay una corona reservada para los que vencen en lo invisible, para los que no ceden cuando nadie los está observando, para los que prefieren caminar despacio, pero con el corazón intacto, para los que, aunque puedan ocultarse, eligen exponerse ante Dios antes que traicionar su espíritu. Y eso es lo que el infierno no puede imitar, porque puede copiar la apariencia, puede replicar el sonido, pero nunca podrá fabricar integridad, porque la integridad nace del temor reverente a Dios, no del miedo al castigo. Es el reflejo de una relación íntima, no de una obligación religiosa. Es lo que te hace elegir la pureza, aun cuando sabes que podría salirse con la tuya. Y eso, en el mundo espiritual, tiene un peso que ninguna voz humana puede igualar. Hoy, mientras otros corren por ser vistos, tú sigue firme por ser verdadero. Mientras otros negocian sus valores, tú sigue abrazando tus convicciones. Mientras otros construyen castillos de humo, tú edificas sobre roca. Puede que tardes más, puede que duela más, pero también durará más. Y cuando llegue tu momento, nadie podrá decir que llegaste por atajos, porque tu historia estará sellada por una sola palabra: fidelidad. Y esa es la historia que Dios se deleita en escribir. Hay algo que pocas personas entienden. El enemigo no teme a un cristiano que sabe mucho. Teme al cristiano que vive lo que sabe, porque la teoría sin práctica no amenaza al infierno. La palabra sin acción no produce fruto. Puedes tener tu Biblia marcada, memorizada, subrayada, pero si tus pasos no reflejan lo que tus labios repiten, no estás caminando con autoridad. Solo estás repitiendo información vacía, y esa diferencia lo cambia todo. Hay una clase de cristiano que no necesita impresionar a nadie con versículos. Su vida ya es una predicación andante. No lanza la palabra como arma para juzgar, sino como semilla para transformar. No usa las escrituras para lucirse, sino para corregirse. Y cuando un creyente alcanza ese nivel de coherencia, su sola presencia incomoda. Porque no habla solo de Dios, vive con Dios. No argumenta para tener razón, sino que vive de tal manera que su ejemplo destruye excusas. Ese tipo de cristiano, el que vive la palabra con convicción,
Es uno de los que Satanás más teme, porque no se deja engañar por emociones, porque conoce la verdad y la aplica. No se mueve por popularidad, sino por obediencia. Y aunque sea silencioso, su vida lleva una fuerza espiritual que el infierno no puede manipular. Tal vez tú has sentido esa tensión, escuchas, aprendes, te alimentas, pero llega un punto en el que sabes que no puedes quedarte solo con el conocimiento. Hay una inquietud interna que te dice, no es suficiente con saber lo que dice Dios. Tengo que vivirlo, incluso cuando duela, incluso cuando me cueste, incluso cuando nadie lo entienda. Esa voz no viene de la religión, viene del Espíritu, porque Él no te quiere lleno de información, sino transformado por revelación. Y eso, precisamente eso, es lo que incomoda al enemigo. Que cada vez más personas están empezando a despertar, a darse cuenta de que una vida conforme a la palabra no es una carga, es un poder. Que cuando decides alinear tus decisiones con lo que Dios ya dijo, empiezas a caminar en una dimensión distinta. No te ahorras el proceso, pero caminas con autoridad dentro de él. No evitas la batalla, pero sabes que ya tienes armas para vencerla. Una vez me encontré frente a una decisión que parecía pequeña, pero sabía que contradecía algo que había leído hacía poco. Mi carne me decía, hazlo, no es tan grave. Dios entiende. Pero dentro de mí había otra voz, más suave pero más firme, que me recordaba lo que decía la Escritura. No tuve que buscarla, no tuve que debatirla, ya la conocía, ya estaba dentro de mí. Y en ese momento me di cuenta de que la palabra no solo es guía, es una línea de defensa, una que solo funciona si la has sembrado antes de necesitarla. Porque no se trata de buscar la palabra solo cuando estás en crisis, se trata de tenerla tan impregnada en tu interior, que cuando llegue el ataque ya tengas la respuesta lista. Se trata de vivir con tanto apego a lo que Dios dice, que tus decisiones ya no se basen en tus emociones, sino en sus promesas. Y eso te da una estabilidad que el enemigo no puede romper. ¿Te has preguntado por qué hay creyentes que, aunque enfrentan tormentas, no se tambalean? ¿Por qué hay personas que atraviesan desiertos sin perder el gozo? No es porque no les duela, es porque están fundamentados. Porque ya hicieron de la palabra su roca, no su adorno. Y eso marca una diferencia brutal. Porque los que caminan sobre la roca no se derrumban, aunque tiemble todo alrededor. Pero cuidado, hay una gran diferencia entre citar la palabra y obedecerla. Muchos pueden hablar con sabiduría, pero vivir con incoherencia, y eso no solo debilita tu vida espiritual, también te expone. Porque el enemigo no necesita hacer mucho esfuerzo cuando ya estamos autoengañados. El verdadero poder de la palabra no se manifiesta cuando la dices, sino cuando la eliges como tu guía, aunque vaya contra tu lógica o tu deseo. Y sí, a veces la palabra confronta, a veces corta, a veces incomoda, pero justo ahí es donde transforma, porque no fue dada para adaptarse a tu vida, fue dada para que tu vida se adapte al diseño eterno. Y eso es lo que el Espíritu hace cuando tú decides vivir según lo que Dios dice, no según lo que tú sientes. Conozco personas que memorizan capítulos enteros, que pueden explicarte la Biblia de forma magistral, pero sus decisiones diarias, sus reacciones, sus hábitos, cuentan otra historia. Y no lo digo desde el juicio, lo digo desde la urgencia, porque conocer sin aplicar es como construir una casa sobre arena. Tarde o temprano, todo se cae. Lo que sostendrá tu vida en los momentos más oscuros no será lo que sabes, será lo que practicas. La palabra no es un accesorio, es una armadura, y necesitas vestirla, no solo colgarla. Necesitas hacerla parte de tu pensamiento, de tu lenguaje, de tu carácter. Porque solo entonces empezará a operar como fue diseñada, como espada que corta, como lámpara que guía, como fuego que purifica. Solo entonces serás verdaderamente peligroso para el infierno. Y no necesitas saberlo todo. Solo necesitas aplicar lo que ya conoces.
esa pequeña porción que ya ha sido sembrada en ti. Porque Dios no te pide que seas un teólogo, te pide que seas obediente, que pongas en práctica lo que ya sabes que es correcto. Porque esa obediencia constante, aunque parezca simple, tiene más poder que 1000 discursos vacíos. Piensa en Jesús en el desierto. Fue tentado en su momento más vulnerable. Hambre, soledad, desgaste físico. Y el enemigo no vino con ataques evidentes. Vino con distorsiones de la Escritura. Lo que lo venció no fue fuerza humana, fue convicción espiritual. Jesús respondió con palabra, no solo porque la conocía, sino porque la creía, porque vivía según ella. Y por eso el enemigo tuvo que retroceder. Tú también puedes vivir así. Tú también puedes hacer que cada paso esté alineado a algo más alto que tus emociones. Porque cuando decides vivir según la palabra, estás eligiendo caminar en verdad, aunque te cueste amistades, oportunidades o aceptación. Pero lo que ganas a cambio no tiene precio, firmeza, dirección, respaldo divino. Y eso vale más que cualquier aprobación pasajera. A veces quisiéramos que la palabra fuera más cómoda, que dijera lo que queremos oír, pero si fuera así, no tendría poder para transformarnos. Es justo porque nos incomoda, que nos hace crecer. Es justo porque nos confronta, que nos lleva a otro nivel. Y cada vez que eliges obedecerla, estás dando un paso más hacia tu propósito. Y cuando esa decisión se convierte en un estilo de vida, el infierno lo nota. Porque ya no te puede manipular con mentiras, ya no puede confundirte con emociones, ya no puede usarte contra ti mismo. Porque tienes un filtro, una base, una verdad que no cambia. Y eso te vuelve un peligro real para el reino de las tinieblas. Así que no subestimes el poder de aplicar lo que sabes. No minimices esa pequeña obediencia que solo tú ves. Porque cada decisión alineada a la palabra es una declaración en el mundo espiritual. Estás diciendo, no me guío por lo que siento, me guío por lo que Dios ya dijo. Y eso, aunque parezca sencillo, lo cambia todo. Si hoy estás luchando con aplicar lo que ya sabes, no te castigues. Empieza de nuevo. Vuelve a la palabra no como un libro, sino como una voz viva. No como un manual de reglas, sino como un mapa hacia la libertad. Porque cuando decides vivir según ella, no solo honras a Dios, también rompes ciclos, transformas generaciones, activas bendiciones que estaban esperando tu obediencia. Y esa obediencia constante, silenciosa, firme, es lo que el enemigo no puede imitar, porque él puede fingir conocimiento, pero nunca podrá producir transformación. Solo la palabra vivida lo logra. Solo una vida fundamentada en verdad puede resistir las temporadas más duras sin romperse. Hoy, más que nunca, el mundo necesita creyentes que no solo hablen de Dios, sino que vivan como si lo conocieran. Que no usen la palabra como espada contra otros, sino como dirección para sí mismos. Que no necesiten gritar que tienen fe, porque su forma de amar, de actuar, de decidir, ya lo demuestra. Y eso, justamente eso, es lo que marca la diferencia. Hay personas que no tienen micrófono, ni título, ni multitudes siguiéndolas, pero donde pisan algo cambia. No llaman la atención por su apariencia ni por su volumen. Pero su sola presencia trae orden, dirección y paz. No necesitan ocupar un escenario para ser escuchados. No se imponen, pero transforman. Son esos líderes que el cielo reconoce, aunque el mundo los pase por alto. Y eso es precisamente lo que el infierno no puede soportar. Porque hay un liderazgo que no se construye con popularidad, sino con obediencia. Que no se edifica con exposición, sino con intimidad con Dios. Ese tipo de liderazgo no se hereda ni se fabrica, se forja en lo secreto, se prueba en lo difícil y se manifiesta en lo invisible.
Cuando alguien lidera desde su conexión con Dios y no desde su necesidad de reconocimiento, el enemigo pierde el control. No hace falta tener seguidores para tener impacto. No hace falta tener una audiencia para ser voz. No hace falta ser conocido para ser relevante. Hay creyentes que son anónimos para la tierra, pero temidos por el infierno. No porque tengan cargos, sino porque tienen peso espiritual. No porque sepan hablar, sino porque saben escuchar a Dios. Y cada paso que dan lleva una marca invisible de autoridad que desactiva trampas, rompe cadenas y protege caminos. Este tipo de líder no busca destacar. No vive para ser visto, vive para ser útil. No compite, no finge, no manipula, porque no necesita controlar nada. Sabe que su respaldo viene de arriba. Y cuando una persona camina así, sin hambre de aprobación pero con sed de propósito, no hay demonio que pueda detenerlo. Hay quienes lideran desde el escenario, y eso está bien. Pero otros lideran desde el servicio, desde el silencio, desde la coherencia. En su casa, en su trabajo, en la calle. Son referentes no porque lo digan, sino porque lo viven. Y cuando hablan, sus palabras no solo suenan, transforman, porque están llenas de experiencia, de discernimiento, de amor y de verdad. Recuerdo una conversación con una mujer mayor que nadie conocía en la iglesia. No tenía redes sociales, ni se paraba al frente, ni aparecía en eventos. Pero cada vez que oraba por alguien, algo cambiaba. No gritaba, no llamaba la atención, pero su voz tenía un peso que no se podía explicar. Cuando hablaba, se sentía como si el cielo estuviera prestando atención. Y no era por lo que decía, era por la vida que había detrás de sus palabras. Ese tipo de personas son pilares invisibles, y el infierno los reconoce. La autoridad no se impone, se transmite. No se gana con carisma, se conquista con carácter. Y ese carácter solo nace cuando alguien ha caminado con Dios en lo secreto. Cuando ha aprendido a obedecer cuando nadie lo ve. Cuando ha dicho que sí a lo difícil, que no a lo fácil. Y ha cargado con procesos que otros evitaron. Porque quien ha sido procesado en lo oculto, lidera con compasión en lo público. Hay personas que tienen el talento para liderar, pero no el carácter para sostenerlo. Y otras que tienen un carácter tan probado, que Dios las pone a liderar sin que ellas lo busquen. Porque el liderazgo verdadero no se trata de estar por encima, sino de ir delante. No se trata de controlar, sino de inspirar. Y eso no se puede fingir. El enemigo sabe que cuando un líder así aparece, las estructuras manipuladas tiemblan, porque ya no puede usar el ego, ni la ambición, ni la vanidad para distraer, porque ese tipo de líder ya murió a sí mismo. Ya no busca su agenda, ya no quiere brillar, solo quiere ser instrumento. Y cuando alguien llega a ese nivel, lo que dice carga con unción, lo que hace deja huella, lo que decide abre camino. En la Biblia, hay un hombre que fue clave en el avance del reino, aunque no buscó protagonismo: Juan el Bautista. No hizo milagros, no fue parte del grupo íntimo de Jesús, pero preparó el camino. Su voz era reconocida en el desierto, no en el templo. Su vestimenta no era digna de portada. Su mensaje no era cómodo, pero era verdadero, y por eso el cielo lo validó. Jesús mismo dijo que no había nacido otro como él, no por lo que logró en números, sino por lo que representaba en el espíritu. Ese es el tipo de liderazgo que el enemigo no puede predecir, porque no se rige por fórmulas humanas, no busca viralizarse, no mide impacto con vistas, mide impacto con transformación. Y muchas veces ni siquiera mide, solo sirve, solo ora, solo actúa, sin esperar nada a cambio. Y ahí está el secreto. Cuando dejas de buscar ser usado para grandes cosas y empiezas a ser fiel en lo pequeño, Dios te da territorio que otros no pueden ver.
Hay personas que se han convertido en columna en sus hogares, sin decirlo, en voz de sabiduría en su trabajo, sin títulos, en guía para otros, sin credenciales, porque no necesitas credenciales humanas cuando llevas el sello del cielo. Ese respaldo no se compra, no se hereda, no se fabrica. Se obtiene caminando fielmente cuando nadie te aplaude. Y eso requiere morir a muchas cosas. A la necesidad de aprobación, a la comparación, a la urgencia de resultados. Requiere abrazar la lentitud del proceso, la soledad del anonimato, la incomodidad del servicio sin recompensa. Pero todo eso forma un liderazgo indestructible. Uno que no depende de las estaciones, que no se cae con la crítica, que no cambia con los aplausos. Uno que permanece. Ese tipo de creyente, aunque no tenga seguidores, deja una marca. Aunque no tenga púlpito, libera verdades. Aunque no sea popular, es eficaz. Porque no fue llamado a entretener, sino a edificar. No fue levantado por estrategia, sino por propósito. Y cuando vive así, cada paso que da se convierte en un acto de guerra espiritual. El infierno teme a ese tipo de liderazgo, porque no puede manipularlo con orgullo, porque no puede tentarlo con fama, porque no puede corromperlo con poder, porque ya entendió que su llamado no se trata de él, sino de lo que Dios quiere hacer a través de él. Y cuando alguien llega a ese nivel de entrega, su vida se vuelve peligrosa para el reino de las tinieblas. Hay batallas que se ganan solo porque alguien está de pie en el lugar correcto, en el momento correcto, con el corazón correcto, sin hablar, sin intervenir, solo estando, porque su presencia carga con autoridad. Y esa autoridad no se obtiene con años de estudio, sino con años de obediencia, con constancia, con humildad, con fidelidad. Y no hace falta estar al frente para estar liderando. Basta con estar obedeciendo, porque el liderazgo que más pesa no siempre se ve, pero siempre se siente. Puede que no tengas nombre reconocido, pero el cielo sabe quién eres. Puede que nunca subas a un escenario, pero los que te rodean ya se están beneficiando de tu ejemplo. Puede que no tengas plataforma, pero llevas dentro de ti una palabra que transforma ambientes. Y eso vale más que cualquier posición. El liderazgo que permanece nace de la rendición, nace del quebranto, nace de reconocer que sin Dios no se puede avanzar. Y justo por eso, Dios elige a los que no se creen capaces, a los que tiemblan, pero obedecen. A los que no confían en sus fuerzas, pero dependen de su gracia. Esos son los que lideran de verdad. Si en tu interior has sentido que no tienes lo necesario para guiar a otros, tal vez estés más cerca de ser usado de lo que imaginas. Porque el cielo no llama a los preparados, prepara a los disponibles. Y si tu corazón está dispuesto, aunque nadie te vea ahora, Dios ya está formándote para cosas que ni tú imaginas. Cada paso de obediencia que das en lo oculto, cada servicio que haces sin ser notado, cada decisión que tomas por convicción y no por conveniencia, todo eso te está posicionando. No para ser famoso, para ser eficaz, no para ser seguido, para ser obediente. Y eso es lo que realmente importa. El enemigo no teme al que es visible, teme al que es obediente, porque sabe que ese tipo de creyente no necesita validación para moverse. Solo necesita una instrucción, y cuando la recibe, actúa, sin ruido, sin prisa, pero con impacto. Ese eres tú, aunque no lo veas todavía, aunque te sientas pequeño, aunque pienses que no estás haciendo suficiente. Tu liderazgo no se mide por seguidores, se mide por fidelidad. Y si sigues caminando así, el cielo te seguirá abriendo camino, y el infierno sabrá que no puede contigo. Has estado esperando, orando, aguantando lágrimas en silencio mientras preguntas si Dios aún escucha. Y hoy, sin advertencia, sin aviso, su voz irrumpe en lo profundo de tu alma. Hoy te doy ese milagro que me has pedido, ese que necesitas más de lo que admites,
No por tus méritos, sino por su amor. No por insistencia, sino por propósito. Él vio tu lucha cuando nadie más la notó. Vio tu fidelidad cuando pensabas que pasabas desapercibido. Y hoy, lo que parecía estancado comienza a moverse. Lo que parecía cerrado se abre. Lo que parecía imposible comienza a suceder. Hay días en los que sientes que estás caminando sin rumbo. Horas, crees, pero el cielo parece guardar silencio. No entiendes por qué todo se detiene justo cuando pensabas avanzar. Lo que otros logran fácil, a ti te cuesta el doble. Y aún así, no te rindes. Sigues orando, sigues creyendo, sigues caminando, aunque estés en medio del desierto. Ese es el cristiano que el enemigo más teme. El que no se rinde aunque no vea resultados. El que avanza con sed, pero sin perder la fe. Porque cuando decides mantenerte firme sin evidencias visibles, estás gritando en el mundo espiritual: confío, aunque duela. Y eso desarma al infierno. No es que no tengas dudas, es que no te dejas dominar por ellas. No es que no sientas el peso, es que sabes quién te sostiene. Mientras otros abandonan por no ver respuestas inmediatas, tú decides seguir, aunque sea con pasos temblorosos. Porque sabes que la fidelidad no se mide por lo que ves, sino por a quién sigues. Y aunque estés rodeado de sequía, dentro de ti hay una fuente viva que no se apaga. Ese fuego que llevas, esa decisión de no rendirte, es lo que activa milagros que ya vienen en camino. Tal vez nunca te habías detenido a pensar que tu vida espiritual tiene tanto impacto, que tu forma de resistir, de decidir, de obedecer, realmente incomoda al infierno. Pero hoy lo sabes. No se trata de cuántos versículos memorizas, ni de cuántas personas te siguen, ni de qué tan visible eres. Se trata de lo que portas cuando caminas con Dios. Porque hay algo en ti que no puede ser copiado. Tu fidelidad en lo secreto, tu constancia en el dolor, tu integridad cuando nadie te observa, tu oración en la intimidad, tu capacidad de amar y perdonar cuando todo en ti gritaba lo contrario. Eres parte de un ejército invisible, pero real. Eres uno de esos que el enemigo no puede entender, porque no reacciona desde la carne, sino desde el espíritu. No se deja mover por emociones, sino por propósito. Puede estar en el suelo, pero no está vencido. Puede llorar, pero no retrocede. Y cuando tú decides vivir de esa manera, algo en lo invisible se activa. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto, porque sabes que no naciste para sobrevivir. Naciste para vencer. No lo olvides. El enemigo no teme a los que aparentan, teme a los que viven con fuego. Muchas gracias.